Noticias internacionales. Desde Lima, Perú, para la cadena internacional Hablemos Claro de la República de Argentina, se informa que de conformidad con el Decreto Supremo 036 del 2021, el Perú prorrogó el estado de emergencia que ingresa en vigor desde el 1 de marzo hasta el 31 del presente mes. Dichas medidas restringen ciertos derechos constitucionales prescritos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en cuanto a la libertad de tránsito, de reunión y a la inviolabilidad de domicilio. Además, se suspende el ingreso de ciudadanos y ciudadanas procedentes de Europa, Sudáfrica y Brasil desde el 1 de marzo al 14 de marzo. Todas estas medidas para contrarrestar en algo las graves situaciones de salud pública que vive el Perú, siendo uno de los países más afectados en América y en el mundo. Además, el ministro de Salud brindó una leve esperanza que este sábado 6 de marzo se inicia la vacunación a las personas vulnerables, los adultos mayores. También es un mes trascendental, dado que el próximo mes de abril, el día 11, se elegirán a las autoridades políticas que nos representen durante los próximos años, teniendo todos los ciudadanos y ciudadanas peruanas la sabia e inteligente decisión a analizar en los próximos días. Estas son algunas de las noticias más importantes que se irán desarrollando con el transcurso de los días de manera detenida. Buenas tardes, soy Evelyn Ornig y este es el resumen semanal desde Chile. La velocidad de contagios por coronavirus alcanzó recientemente el nivel más alto del que se tenga registro, de acuerdo al desglose de casos reportados desde el inicio de la pandemia hasta este miércoles, que ya cumplió un año. Según se desprende de las cifras, nuestro país tardó 107 días entre el 2 de marzo al 17 de junio del 2020 en llegar a los primeros 200.000 contagiados, lo que significó que el 14 de junio se alcanzara el pic de nuevos casos. Durante ese mismo periodo, en el que también se registró la denominada primera ola, Chile anotó en promedio 1.865 casos diarios. Debieron pasar otros 68 días, entre el 18 de junio y el 25 de agosto, para que nuestro país volviera a sobrepasar los 200.000 contagiados, con un promedio de 2.941 casos diarios. El periodo menos complejo en lo que se refiere al avance de la pandemia se vivió en Chile entre el 26 de agosto y el 27 de diciembre, donde volvimos a superar el umbral de los 200.000 contagiados. Se hizo en 123 días con un promedio de 1.626 casos. El panorama totalmente opuesto es el que concluyó el 22 de febrero recién pasado. Nuestro país, con un promedio de 3.571 casos diarios, tardó solamente 56 días en anotar otros 200.000 contagios, la velocidad más rápida de la que se tenga registro desde la llegada del virus a Chile. Empujada probablemente por el relajo de las medidas sanitarias festivaleras, cierto, de fin de año y el inicio de vacaciones. En noticias que vienen desde el mundo de la agricultura en nuestro país, les cuento que las pérdidas de los productores de fruta se triplicaron durante este mes debido a las bajas temperaturas y la alta humedad que ha provocado las lluvias en los campos. Los gremios advirtieron que no tienen cómo enfrentar esta temporada ni las próximas. El impacto del clima en los campos ha generado fatales consecuencias para la producción de fruta en Chile. Esto debido a que durante el mes de febrero se han experimentado bajas temperaturas y lluvias que provocan una alta humedad en los campos, dañando los cultivos a causa de un aumento de la pudrición y enfermedades fungosas en la fruta. Todo esto ha llevado a triplicar las pérdidas de los productores. De hecho, actualmente la uva de mesa ya no está cosechando en la zona del Valle Central de nuestro país. Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, indicó que la pérdida de uva de mesa blanca es entre un 70 y un 80% de la producción anual. El presidente Sebastián Piñera sostuvo una entrevista con un medio nacional, oportunidad en que se refirió a temas de interés nacional. Sobre el tercer retiro del 10%, Piñera recordó que el Tribunal Constitucional falló de que eso era inconstitucional y que solo beneficiaba a los ricos.
Para contrarrestar esto, el mandatario dijo que estamos buscando un acuerdo, pero si no logramos esto, vamos a cumplir con nuestro compromiso y le vamos a poner discusión inmediata a un proyecto de ley que fue aprobado hace más de un año y que permite mejorar las pensiones. Lo vamos a mejorar. Ha pasado un año ya, precisó. Se trata de la reforma de pensiones, anunciado un aporte estatal de un 6% financiado con exenciones tributarias. También ahondó en el conflicto de la Araucanía, pidiendo distinguir entre las legítimas demandas mapuches y el crimen organizado. Estamos dispuestos a sentarnos con todos los que condenen la violencia y querrán buscar soluciones de paz, declaró el jefe de Estado sobre la situación de la violencia en la macrozona sur del país. En relación a la pandemia, sostuvo que busca extender el estado de catástrofe que vence este 13 de marzo y que debe ser aprobado ahora por el Congreso Nacional. El estado de catástrofe es absolutamente necesario por la pandemia, resaltó. Respecto a las elecciones de abril, confirmó el envío del proyecto de ley para que los comicios se realicen en 2 días, el 10 y el 11, destacando que las personas van a poder votar el sábado o el domingo y dice que hay un acuerdo político para ello. En torno a la carrera presidencial, el gobernante señaló que hay 5 buenos candidatos en Chile Vamos, todos fueron ministros de mi gobierno y consultado si tenía algún favorito, dijo, obviamente, pero no voy a dar la respuesta. El proyecto de reforma constitucional contempla que las personas designadas además como vocales de mesa deben cumplir la función por 2 días a cambio de un pago de 60.000 pesos chilenos por ambas jornadas. En el caso del pequeño Tomás Bravo, el juzgado de garantía de Arauco desestimó decretar prisión preventiva, contra el tío abuelo de Tomás, único sospechoso para la fiscalía de la pena de la muerte del pequeño de 3 años. Tras considerar que los antecedentes del caso aún no acreditan que el menor haya sido asesinado ni existe evidencia que vincula al familiar, en una audiencia de 8 horas, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, formalizó a J.E.E., de 57 años, como autor del presunto delito de homicidio calificado, asegurando que actuó a traición y sobre seguro, agravó así la figura señalada en un principio de homicidio simple, tras la detención del viernes pasado, luego del hallazgo del cuerpo del menor. El persecutor expuso hallazgos del sitio de sucesos secundarios donde fue encontrado Tomás, las características y posición del cuerpo, la ausencia de vestimentas inferiores en además del informe preliminar de la autopsia. Aunque señala que la causa de muerte aún es indeterminada y en estudio, el fiscal invocó que el contenido refiere a sutiles signos macroscópicos de edema cerebral compatible con hipoxia, por lo que apuntó a una presunta asfixia cometida por el tío abuelo. Asimismo, detalló supuestas contradicciones en las declaraciones que fue presentado el imputado en el transcurso del tiempo y así consideró que la versión fue estructurada y aprendida. La existencia del mapa dibujado en una hoja que fue incautado en poder del imputado, lo cual, según Ortiz, contribuía a sostener que había un relato aprendido. También sostuvo que, mediando el traslado poco prolijo entre la vegetación, provocó en el pequeño múltiples escoriaciones en el cuero cabelludo, rostro, plano superior, torso, miembros superiores e inferiores, lesiones que no pudieron producirse por desplazamientos voluntarios, sino más bien con el menor fallecido. Ello permite generar la hipótesis de que estas nuevas maniobras de traslado han ocurrido en 2 etapas en intervalos de tiempo distintos, una consistente en el traslado a un punto aún indeterminado donde no fue visible a los rastreos inmediatos del día del extravío y una segunda etapa posterior donde fue depositado en el lugar del hallazgo definitivo. Sin embargo, la jueza de garantía Perla Roa desestimó prácticamente todas las hipótesis sostenidas por el fiscal en base a los antecedentes existentes a esta altura de la investigación y el proceso penal, que esperamos termine luego y dé tranquilidad obviamente a la familia del pequeño Tomás. Es cuanto nosotros podemos informar el día de hoy desde Chile. Soy Evelyn Ornig y esto es el programa Hablemos Claro, Hagamos Algo de Radio Cadena 102.9 Argentina. Argentina. Hola amigos, soy Fernando Rossi y este es mi reporte semanal de noticias argentinas para el programa Hablemos Claro y Hagamos Algo, bloque de noticias internacionales. Coronavirus. Afirman que no se llegará a vacunar ni siquiera al 70% de la población en riesgo, que según expertos sería necesario para reducir el impacto de la segunda ola
que se espera se puede producir en el otoño en nuestro país. En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, cuestionó este miércoles la distribución de las dosis de las vacunas contra el coronavirus que hizo la Nación y advirtió que es necesario acelerar la vacunación para enfrentar el otoño y la segunda ola. Mientras continúan los efectos secundarios provocados por la vacunación VIP, apareciendo listas cada vez más numerosas de Very Important Persons o amigos políticos importantes, hablando en criollo, que se vacunaron mucho antes que los considerados personal verdaderamente esencial, como son el personal de salud, los mayores de 60 años que están en riesgo. Daría la sensación que hay un acuerdo político subyacente por tratar de tapar este tema bajo la alfombra del olvido, aunque algunos sectores de la oposición organizaron una marcha con mediana concurrencia el sábado pasado. Da la impresión que se trata de ir tapando uno de los mayores escándalos de la pandemia en la República Argentina hasta el momento, y que increíblemente obligó al presidente a tener que echar a uno de sus aliados en el gobierno, el ex ministro de Salud Ginés González García. Economía. Y sigue la inflación dando malas noticias y desagradables sorpresas a los argentinos. En Córdoba, el defensor del pueblo consideró que la canasta escolar necesaria para poner un niño de entre 9 y 12 años en la escuela supera los 15.000 pesos. Tengamos en cuenta que el salario mínimo en Argentina está entre los 18 y 21.000 pesos. Considerando que los aumentos de los útiles y elementos que la componen aumentaron en un promedio del 47%. Esta canasta considera los útiles, vestimenta, uniforme y calzado como parte de la canasta escolar. Por otra parte, YPF, la empresa petrolera estatal del país, reportó pérdidas por más de $1.000 millones, cifra considerada muy excesiva para las posibilidades de los contribuyentes argentinos, que al ser una empresa del Estado seguramente de alguna manera deberán pagar estas pérdidas, ocasionadas según las autoridades por los estragos producidos por la pandemia. Muchos dicen que tampoco ayuda la política subsidiaria del gobierno, que en su desesperación por mantener a raya la altísima inflación ha pisado todas las tarifas de los servicios públicos, tales como la luz, el gas y el agua, que hoy alcanzan valores bajísimos en relación a otros que se han podido aumentar. Para dar un ejemplo, hoy un kilo de carne en Argentina vale más que yo diría que la mayoría de las boletas de luz que llegan a los hogares o boletas del agua que llegan a los hogares argentinos. A eso hay que agregar que también el gobierno decretó el congelamiento de las tarifas de telefonía celulares e internet, lo que seguramente deparará en grandes pérdidas para las empresas y consecuencias que todavía muy pocos se atreven a vaticinar. Sociedad. El gobierno derogó el decreto que permitía la extradición rápida de delincuentes extranjeros y negaba la entrada al país de personas con antecedentes. Esto significa que se volvió al revés. Ahora los delincuentes extranjeros pueden ingresar a la República Argentina. La preocupación de la gran mayoría de la población sigue en aumento por la falta de respuesta del gobierno ante el avance de la delincuencia y la criminalidad, lo que hace muy peligroso el tránsito por las calles de las ciudades, sobre todo de los grandes centros urbanos. Lamentablemente el gobierno continúa tomando medidas contrarias a las de su antecesor en cuestiones de seguridad, dando más flexibilidad y posibilidades a aquellos que delinquen. Es recordado con enojo la liberación de más de 4.000 presos peligrosos bajo la excusa de la pandemia que se realizó el año pasado.
Mientras tanto, la población trata de organizarse para autodefenderse. En Córdoba crecen los grupos de vecinos autoconvocados que se agrupan para tratar de diseñar estrategias contra la delincuencia que los azota. Educación. Finalmente se iniciaron las clases en gran parte de la República Argentina. Con un sistema de protocolos especiales, la educación pudo finalmente recibir a los alumnos en las escuelas. El sistema establece clases mínimas, dictado de materias consideradas esenciales y postergación de materias que no se consideran importantes, tales como la robótica en algunos casos. La semana transcurrió de manera tranquila con la mitad de los alumnos en sus casas, ya que irían alternando con el otro grupo que sí asistió a la escuela, lo que reduciría la presencia de alumnos al 50% en cada curso. Política y sorpresa. El presidente brasileño sigue dando sorpresas. Afirmó que apoya a la Argentina en sus gestiones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, a la vez que afirma que pronto estará reuniéndose con el presidente argentino Alberto Fernández. Y vamos nuevamente a la justicia. Tras el durísimo golpe que recibiera la semana pasada el sector kirchnerista del gobierno por la condena dictada para Lázaro Amigo, personal de la familia Kirchner en los años de la primera y segunda presidencia, acusado de quedarse con nada menos que 3.000 millones de dólares de la obra pública y sin poder explicar los enormes beneficios acumulados que obtuvo en pocos años. Tengamos en cuenta que partió de ser cajero de un banco, entonces sin poder explicar los enormes beneficios que obtuvo en pocos años, valuados en más de 300 millones de dólares. Por ejemplo, le encontraron aproximadamente 1.000 vehículos amontonados en galpones, vehículos de alta gama, ¿no? Así que esta semana la vicepresidenta tuvo que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados y nuevamente realizó su show agresivo contra los jueces y la justicia en general, con violentos calificativos y afirmaciones y amenazas sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Mientras cada vez más sectores de la sociedad se muestran alarmadas por el avance que intenta el kirchnerismo sobre la justicia con medidas y amenazas de todo tipo a jueces y fiscales. La cuestión es tan seria que la Asociación de Fiscales de la República Argentina dijo que el gobierno quiere eliminar la forma republicana de gobierno. Textualmente los fiscales afirmaron que para ellos el gobierno y el kirchnerismo lleva adelante una planificación dirigida a eliminar en la práctica la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Amigos queridos, les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Dania Gretel y este es mi reporte de las últimas noticias en los Estados Unidos. Continúan los alegatos del fraude electoral y permitirá el acceso a su equipo electoral para el Senado del Estado de Arizona pueda realizar una auditoría. El Senado también, por otro lado, está aprobando la ley de igualdad, poniendo fin al reconocimiento legal del sexo biológico. Así es. En la Cámara se aprobó la ley de igualdad y ahora está llegando al Senado. Esta ley eliminaría, entre otras cosas, la definición legal del sexo biológico. También en la Cámara de Representantes aprueban por poco el proyecto de la ley de reforma policial George Floyd, que prohibiría las controversias estrangulaciones y las órdenes de arresto y establecería pautas para los departamentos de policía de todo el país. Los
Los demócratas también están muy ocupados aprobando leyes. Como podemos ver, en la Cámara de Representantes aprueban el proyecto de ley de reforma electoral HR1 con la votación ajustada. Entre las múltiples disposiciones con respecto a la votación, obligaría a los estados a implementar un mínimo de 15 días de votación anticipada, ofrece boletas por correo, facilita el registro de votantes en línea y permite la votación ausente sin excusa. Por otro lado, 108 inmigrantes ilegales liberados por una patrulla fronteriza en Texas dieron positivo a la prueba del COVID-19, dicen funcionarios. Felipe Romero, portavoz de Brownsville, dijo al Fox News esta mañana que esos 108 positivos representan el 6.3% del número total de inmigrantes que han sido evaluados rápidamente por la principal estación de autobuses de la ciudad. Se estima que la tasa de positividad logre en todo el condado sería de aproximadamente 13,8%. Las autoridades no pueden evitar que quienes den positivo en la prueba viajen a otros lugares y les aconsejan que pongan en cuarentena, se alejen socialmente, sigan las pautas de Centros para Control de Prevención de Enfermedades, como lo indica la DCC. Luego de la controvertida decisión del gobernador de Texas de revertir todas las restricciones del COVID, incluidas los mandados de máscara, en el estado de Texas a partir del 10 de marzo, el gobernador de este estado escribió en un tuit anoche diciendo que la administración de Biden está liberando imprudentemente a cientos de inmigrantes ilegales que tienen COVID en las comunidades tejanas. También dijo que se debe poner fin inmediatamente. También en Nueva York tienen una nueva aplicación de resultados de la prueba del COVID. Si usted posiblemente ha escuchado de los pasaportes de vacunación, este es algo que se intentó en Nueva York el día de ayer, lo llamaron el Exception Pass. Es una aplicación digital que muestra si el paciente o la persona dio un resultado negativo o si ya fue vacunada. El Estado ha estado trabajando con la IBM en cuanto aprueben todo esto legalmente. Apple va a tener la aplicación disponible en Google y Apple para bajarla en su dispositivo. Esta aplicación va a permitir mostrar que sus resultados son negativos o positivos dependiendo del caso del COVID-19, mostrando un código de barras. El encargado de las finanzas de Apple mencionó que va a tener listo todo en una semana. Se supone que ayudará a acelerar el proceso de verificación, aunque la gente puede mostrar recibos todavía en papel. Esto se planea, como ya lo había mencionado, aproximadamente en una semana. La pregunta es si algunos negocios usarán esta aplicación para dar o negar servicios si se han puesto o no la vacuna. Inclusive si el gobierno va a requerir esta aplicación para poder accesar a los servicios gubernamentales, a lo cual los funcionarios del gobierno todavía no nos han dado ninguna respuesta. Por otro lado, y en algo más ameno, el primer hotel espacial del mundo está programado para abrir el 2027. El turismo espacial se considera la próxima frontera de los viajes. En el 2019, la compañía californiana Gateway de Fundación publicó planes para un hotel estilo crucero que algún día podría flotar sobre la atmósfera de la Tierra. Por 24 módulos conectados por huecos de ascensor que forman una rueda giratoria que la orbita la Tierra. Está programada para estar en pleno funcionamiento el 2027.
27, el futuro llegó ya. En otra comunicación, una operación conjunta de las fuerzas del orden que comenzó hace meses ha recuperado 150 niños que habían desaparecido en Tennessee. El Departamento de Servicios para Niños de Tennessee y la Oficina de Investigaciones de ese mismo estado anunciaron el miércoles que su esfuerzo por identificar y localizar a los niños desaparecidos, denominado Operación Voluntaria, recuperó 150 de los 240 niños desaparecidos identificados en todo el estado. Eso es una gran noticia. Otro dato es que la mayoría eran niñas. Es todo por el momento. Les agradezco muchísimo su atención como siempre y nos vemos hasta la próxima.